Muy buenas noches. El día de hoy hablaremos del tema transición democrática del año 1982 al año 2000. Tras la caricatura electoral de 1976 se hizo evidente la necesidad de cambio y al año siguiente se aprobó una reforma electoral que permitió el registro de nuevos partidos. Con esta reforma se inició el lento, largo y a veces tortuoso proceso de la transición democrática mexicana. A diferencia de los comicios anteriores, en 1982 se presentaron 7 candidatos a la presidencia y por primera vez en la historia del país se postuló una mujer, Rosario Ibarra de Piedra, quien compitió bajo las siglas del Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1988 se realizaron las primeras elecciones verdaderamente competidas del siglo XX y el país vivió la jornada con la inédita expectativa de un triunfo opositor. Los resultados tras el famoso incidente de la caída del sistema la noche del cómputo electoral solo fueron defendidos por el gobierno del partido ganador. A continuación, le haremos una breve entrevista a la señorita Jessica Olivares acerca del tema transición democrática del año 1982 al año 2000. La primera pregunta es, ¿qué es la interminable reforma política? Bueno, en este aspecto queremos referirnos a que el cambio político en México ha estado determinado, entre otros factores, siempre por reformas electorales y sus efectos en el sistema político. Esto siempre gobernado y manejado por los entes más fuertes y poderosos para tergiversar las intenciones de cada uno de los puestos a gobernantes y aspirantes a la presidencia. Durante muchos años se ha venido dando toda una transición de cambios y diferentes posturas de cómo ponerse a la política y postularse para poder gobernar nuestro país. Todo ello ha sido influenciado por diferentes partidos y oposiciones que entraron en contradicción. Siguiente pregunta. Aspectos relevantes de las reformas de los 80. Los años 80 habrían de caracterizarse por un incremento en el cuestionamiento de la legitimidad del régimen post-revolucionario, provocado por el aumento de las expectativas electorales de los partidos de oposición y sobre todo demandando irregularidades que acompañaron la realización de los comicios estatales, especialmente en Chihuahua, donde se reflejaron dificultades para el partido que gobernaba en ese entonces, es decir, el PRI. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la reforma electoral de 1995 al año 1996? Una supuesta reforma, llamada también como reforma inconclusa, que fue propuesta entre el año 94 y 95 por el que entonces presidía nuestro país, Ernesto Zedillo Ponce de León, una reforma que pone a los partidos a temblar porque suponía tener la intención de hacer las cosas de manera concisa, equilibrada y en condiciones de competencia equilibrada para cada uno de los partidos, lo cual obviamente nunca sucedía, pero era lo que él ponía de frente para poder tener esa reforma, teniendo como base que años anteriores estaban sucediendo muchas situaciones e irregularidades, como la caída del sistema en alguna de las elecciones y otras situaciones que estaban manipulando los resultados de cada elección. Siguiente pregunta. ¿Qué caracterizó la campaña del 2000? Una campaña totalmente entrada en revuelta, en competencia, en donde los oponentes estaban peleando entre la transparencia y la apertura en la selección de candidatos de oposición, con esquemas de propuestas y promesas al pueblo que en ocasiones suenan impensables e incumplibles, pero todo era una lucha porque los partidos estaban luchando por mantenerse y otro por entrarse. Estos comicios fueron realmente determinantes y generaron un cambio radical en nuestro país. Siguiente y última pregunta.
Precampañas y campañas del 2000, ¿nos puede decir qué sucedió? Las transformaciones institucionales reseñadas de forma previa determinaron el desarrollo de la precampaña y campaña de las elecciones presidenciales del año 2000. Esta influencia institucional se mostró básicamente en dos sentidos. Uno de estos era que había una oposición muy fuerte, muy respaldada y que estaba anunciando abiertamente que estaba a punto de derrocar al partido que por años había gobernado nuestro país y con esto estar en promesas de campaña fuertes que muchas veces pueden ser inalcanzables, pero ciertamente aquí lo más importante era que derrocaran al partido que por años había gobernado y manipulado nuestro país y entrara un partido cambiante que al final, a pesar de la corrupción que siempre traen por detrás, era una transformación con nuevos ideales y gobernantes de diferente postura. Señorita Jessica, le agradecemos su tiempo que nos brindó a nuestra entrevista. Muy buenas noches. Gracias. Agradecemos el tiempo a nuestro amado público. Muy buenas noches.